¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comedia con Damo y hoy vamos a ver la teoría del juego. Así que no te vayas que viene la intro y te lo cuento, dale. Bueno, entonces, la teoría del juego se basa en que la creación del humor surge de imitar comportamientos de la vida cotidiana. Entonces, a través de un juego lúdico se logran recrear escenas de la vida cotidiana agregándole absurdidad, exageración y destreza y creatividad. Entonces ahí ya tenemos la comedia perfecta, ¿sí? Agregándole estos elementos a un hecho observable de la vida cotidiana. Muy bien, bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de los Umbilical Brothers. Para crear humor también se necesita de una estructura, ¿sí? Entonces, primero es de qué hecho observable voy a hablar. Entonces, se hace un brainstorming, que generalmente se hace con juegos, se hace improvisando diferentes situaciones de la vida cotidiana. Entonces, de ahí sale la lección, el objeto de que yo voy a hacer la broma. En este caso, el finger. Capaz que estaban los dos hermanos aburridos, uno se hizo finger al otro. Y ahí, bueno, ¿por qué no hacemos un número de comedia haciendo unos fingers? ¿Sí? Y ahí, pumba, surgió la comedia, surgió el punching ball, ¿sí? Entonces ahí se establece el juego. Se establece el juego que es, bueno, vamos a jugar con el finger. Luego hay que establecer las reglas, ¿sí? Como todo juego lúdico, hay reglas. Entonces yo establezco reglas, pautas. Bueno, hago un finger yo y un finger vos. ¿Para qué se ponen las reglas? Para que darle estructura a la comedia, para que la comedia tenga un orden, ¿sí? La estructura también es compararlo con la vida cotidiana. En este caso, las reglas van a ir creyendo los fingers. Uno yo, uno vos, uno yo, uno vos. Luego pasan los fingers al deporte. Finger de deportes, va, pa, y va subiendo. Acá no va a estar el número completo porque yo quiero que lo mires y analices en particular. Acá te lo estoy mostrando un poquito, nada más, para esto. De modo de ejemplo, a modo de educativo. Bueno, luego que tenemos las reglas, hay que agregarle el conflicto. ¿Sí? Justamente el conflicto es, bueno, a ver, si solamente se hace el finger uno al otro, queda la nada el número. Entonces acá lo importante es hacer un increyendo, ¿sí? Poco más y ahí. Y después viene el final de la comedia, cómo le doy un fin a esta vida cotidiana. Porque los hechos de la vida cotidiana no tienen final, no acaban, son hechos que suceden, comportamientos que suceden. Entonces en la comedia hay que darles un fin y tiene que ser utilizando la creatividad. Entonces acá surge qué desventajas tiene esta teoría. Que en realidad esta teoría no se sabe bien de qué nos reímos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una explicación como la tuvo la teoría de la descarga, ¿sí? Entonces acá se podría decir que nos estamos riendo de algo lúdico. Nos estamos riendo del juego lúdico que hacen los comediantes. Nos estamos riendo de la identificación que hay con la vida cotidiana, ¿sí? O nos estamos riendo de, no sé, de lo gracioso que causa gracia. No queda claro bien, no queda claro. Otras desventajas que tiene esto es que al ser hechos que se copian de la vida cotidiana, es muy difícil darles un increyendo, darles el ritmo de comedia. Porque el hecho cotidiano sería así, una línea, sucede y termina, o no termina nunca. Y yo en comedia tengo que generar el mismo hecho y que da para arriba, y aumentar, y ahí el final. Si yo no hago esta línea en increyendo, en la comedia no va a tener éxito. Entonces, lo que se valora mucho de esta teoría es la creatividad, la exageración que yo le pongo a esta comedia. La creatividad humana, la exageración, la absurdidad que tiene solamente hacerse fingers, eso es lo que a mí me va a determinar el éxito de este número. Bueno, luego vamos a poner ahora otro videito para que lo mires. Vamos. Esto es Trisigla, que es un grupo catalán, ¿sí? Molt bé. Entonces acá supuestamente los tres actores, los tres cómicos, que son unos genios de dos tipos, uno se sentó diferente. Ay, mira, podemos hacer, me gustó cómo te sentaste, a ver, juguemos un poco. De ahí, surge la idea, bueno, a ver, formas de sentarse, listo, definición del juego, forma de sentarse, ¿sí? Después reglas, ¿cómo nos sentamos? Las reglas, bueno, vamos a sentarnos, que la regla sea entre los tres, diferentes formas. Y ahí empezaron a jugar, a improvisar y surgió diferentes formas de sentarse. Ahora este número hay que agregarle dificultad, complicación, conflicto entre los personajes para que el juego vaya increyendo y no quede simplemente en formas diferentes de sentarse.
Si los actores hacen formas diferentes de sentarse, hacen 4, 5, 6, 8, 10, queda ahí. Pero fíjense que a medida que va pasando el tiempo, las formas de sentarse son más complicadas. Y eso es agregarle ritmo de comedia, es agregarle complejidad, conflicto, etcétera, 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 etcétera. Y después el final. No vamos a ver el final acá porque quiero que lo mires y lo analices con paz, sin mi voz atrás diciendo, aturdiendo cosas. ¿Sí? Míralo tranquilo en tu casa, ¿sí? Nah. Bueno, otra cosa, ventajas. Bueno, tiene versatilidad esta teoría, claro, porque yo puedo tomar multiplicidad de acciones de la vida cotidiana. Hay un montón de aspectos que yo puedo tomar de la vida cotidiana, de tomar un autobús, desde sentarme en la televisión, forma de sentarse, forma de pararse, formas de abrir la nevera, no sé, lo que se me ocurre, o heladera, o formas, no sé, de la que se te ocurra. O sea, hay muchas formas de sacar ideas para hacer comedia aquí. Luego es la conexión con el contexto, y esto puede jugar para dos lados, positivo y negativo. ¿Por qué? Si es positivo, porque si yo tomo acciones de la vida cotidiana, obviamente el público ya se va a sentir reflejado, ¿sí? Porque conoce esas acciones. Pero si la acción que yo tomo es muy específica de una sociedad, va a ser complicada para hacer esa comedia en otro sitio, porque no va a entender el hecho que yo estoy tomando como referencia. En estos dos casos, el finger y sentarse es casi, diría, universal. Entonces yo donde haga esa comedia se va a entender. No sé si me explico. Y creo que esto es lo más importante que tiene esta teoría. Como podrás ver, este video es súper cortito, ¿sí? Muy cortito, pero muy intenso, diría yo. Así que nada, yo espero, si tenés alguna duda con esto, escribirlo en los comentarios que te respondo. Y nos vemos en el próximo video con más teorías de comedia en esto que es Comedia con Damo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!